la tentación de Jesús. La semana pasada veíamos cómo nuestro adversario, en un momento en el cual Jesús estaba queriendo ayunar, ¿verdad? Pues aprovecha ese momento para proponerle que rompa su ayuno, que deje de escuchar la voz de Dios para escuchar la voz de su estómago, literalmente, o sea, de su necesidad de alimentarse. Y hoy vamos a abordar los otros dos aspectos que son como las tres generalidades, por llamarlo así, en las cuales normalmente nuestro adversario busca ponernos en pie, busca que nuestra fe sea afectada. Dice la Escritura en la segunda carta que escribe Pablo a los Corintios de la siguiente manera. Le está escribiendo la carta a los Corintios y le dice a esta iglesia: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Lo vuelvo a leer y ahorita les comento en qué contexto está dicho este versículo. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Lo que acababa de suceder es que Pablo estaba dando instrucciones a la iglesia para que pudieran perdonar a alguien que había sido muy ofensivo a la iglesia, ¿sí? Es decir, les estaba instruyendo a recibir a alguien de nueva cuenta que había tenido una conducta muy incorrecta entre ellos. Algunos teólogos afirman, y no sin buenos fundamentos, que se trata de la misma persona a la que hacen a un lado en 1 Corintios 5, que estaba teniendo una relación con una de las esposas de su papá, ¿sí? Cosa que ni siquiera entre la iglesia, ni siquiera entre la sociedad de Corinto se mencionaba. Entonces lo que hace la iglesia es hacerlo a un lado, separarlo para hacerle notar su desacuerdo con esta conducta. Y aquí en esta segunda carta lo que hace el apóstol es decirle: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, perdónenle, ¿sí? La falta de perdón provoca que Satanás gane ventaja sobre aquellos que no pasan por alto las circunstancias que les afectan. Si a mí me hacen algo, si a usted le hacen algo y no pasa por alto, Satanás gana ventaja. O sea, va a lograr que sus pensamientos se sigan y se sigan y se sigan, de tal manera que termine ganando nuestro adversario ventaja por la falta de perdón, por el no echar a nuestras espaldas las cosas que pudieran afectarnos o que nos pudieran haber hecho. ¿Sí me debo entender? Entonces, este pasaje está enclavado en una instrucción apostólica del apóstol Pablo para perdonar a un ofensor. Y entonces nos dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. El perdón, entonces, es algo que se actúa, se ejecuta independientemente si nos piden perdón o no, si la persona se arrepiente o no. Yo otorgo el perdón porque yo no quiero estar expuesto a que Satanás gane ventaja alguna sobre mí. ¿Sí me doy a entender? O sea, yo paso por alto el agravio independientemente de lo que la persona, Dios trate con él o con ella. Yo paso por alto el agravio porque no quiero que Satanás gane ventaja alguna sobre mí. Y luego agrega: pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, Satanás es alguien que maquina más, es alguien que piensa cuidadosamente, calcula qué tanto daño puede causar con esto, con aquello, con una expresión, con tratar de sembrar pensamientos en la vida de las personas. Busca la manera de dañar, ¿sí? Entonces, no hay que ignorar sus maquinaciones. Y Jesús nos enseña a través de su tentación cómo poder estar pendientes al tanto de cómo ataca nuestro adversario. ¿Sí lo entendemos? Entonces, es importante entender
que nuestro adversario maquina, está pensando cómo afectarte lo más posible. Dice la escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ya lo vimos la semana pasada. ¿Puede una persona estar llena del Espíritu Santo y ser tentado? Desde luego que sí. De hecho, el propio Espíritu lleva a Jesús al desierto, lo motiva a ayunar y se avecina un montón de tentaciones sobre Jesús durante estos 40 días. Fueron 40 días de intensas tentaciones. Desde luego hay 3 que sobresalen, hay 3 que podríamos decir que son generales para todos, en las cuales podemos entrar todos porque nos afectan de la misma manera, pero fueron muchas otras. De hecho lo dice al final, después de que estuvo tentado de muchas otras maneras, lo dejó. O sea, no fueron solo estas 3, fueron muchas otras, pero estas 3 quiso Dios dejarnos registradas en la palabra para que sepamos cómo enfrentar o sobre qué aspectos de la vida cotidiana de nosotros nos llega a tentar. Siguiente pasaje, por favor. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Y quién no tendría hambre después de siquiera un día, no? Ya se nos antoja cualquier torta y cualquier taco se nos antoja, aunque pasemos y sepamos que son de muerte lenta, ya se ven hasta sabrosos esos. Cuando se tiene hambre, definitivamente que hay momentos en los cuales dices, pierdes la capacidad de diferenciar si me hace daño o no me hace daño. Sí, o sea, ya lo que quieres es comer. Y todos tus sentidos se ponen en estado de alerta. Todos. Obviamente, como veíamos la semana pasada, Jesús estaba ya en un estado de mucha vulnerabilidad. Estaba muy estresado porque no había comido nada. Y todos los niveles en nuestro organismo se desquician cuando no hay alimento. Vamos a continuar, por favor. También vimos que el diablo le propuso: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Es decir, rompe tu ayuno, deja de estar ayunando, deja de tener como prioridad en tu vida la búsqueda de Dios. Es lo que le estaba proponiendo Satanás. ¿A través de qué medio? De la necesidad de alimentarse. Entonces, cualquier cosa, aún la necesidad de alimentarse, que ponga a Dios por segundo lugar, no es el camino a seguir. ¿Sí? Ya lo veíamos la semana pasada. Y ahorita vamos a abordar los siguientes 2 aspectos. Siguiente texto, por favor. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios que sale, sino de toda palabra de Dios. O sea, Jesús, que estaba buscando en el desierto, toda palabra de Dios, y esa era su prioridad. Y por buscar la palabra de Dios se estaba negando a comer, a alimentarse, porque estaba en un ayuno y en búsqueda de la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, algo que normalmente podríamos decir, ¿qué tiene de malo un pan?, se convirtió en ese momento, solo en ese momento, o en el momento en que decidiera ayunar, se convirtió en una tentación, porque algo natural, algo que obedece a nuestra naturaleza, ¿sí?, el alimentarnos, estaba siendo puesto por encima de lo que Dios estaba queriendo derramar sobre Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí avanzamos la semana pasada. Siguiente pasaje, por favor. Después de que apela a esta parte de la necesidad de alimento, Jesús es tentado de una manera muy peculiar. Dice la Escritura: y le llevó el diablo a un monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Estaba vulnerable Jesús a aceptar una tentación así? La respuesta es sí,
estaba vulnerable. De otra manera no se lo hubiera dicho. O sea, no sería una tentación si Jesús no estuviera vulnerable en este sentido. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué fue lo que Jesús dejó en el cielo? Su trono, su gloria. Los reinos de la tierra le pertenecían a Jesús en el cielo. En otras palabras, ¿qué abandonó por amor a nosotros? Todo lo que el diablo estaba queriendo devolverse aquí en la tierra. O sea, Jesús había renunciado a su trono, a su gloria, a que de él fuera la tierra y su plenitud. Él renuncia voluntariamente, se hace hombre, y entonces el diablo quiere venir y decir, oye, te devuelvo, aunque sea algo de lo que renunciaste ahí en el cielo. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿O cómo interpretarlo, cómo aplicarlo a nuestras vidas? Oye, estás renunciando a muchas cosas, como que te estás pasando. Mira, si quieres, puedes agarrar esto, te lo devuelvo, y esto otro, te lo devuelvo, son tuyos. Es decir, que cuando nos estamos diciendo no a nosotros mismos y decir, a ver, yo no quiero ya esto más en mi vida, no me interesa, no lo quiero, parece que el adversario te lo pone en bandeja de plata. Parece que las oportunidades se abren para recuperar aquello a lo que estás diciendo no quiero. Es parte de una tentación. Jesús lo vivió porque él había abandonado su reino, su justicia, su gloria, para hacerse como un hombre. Por lo tanto, como hombre, estaba viviendo la escasez de tener al Imperio Romano con la bota en el cuello, con el botín en el cuello, ¿no? Es decir, Jesús estaba viviendo en carne propia lo que significaba vivir cada día buscando el pan, algo que comer. Lo estaba viviendo. Él se crió a los pies de su padre, que era carpintero de profesión, y Jesús seguramente habrá aprendido lo que era el oficio de ser carpintero. Así que Jesús tenía que estar lidiando cada día con el pan para él y para su familia, porque al faltar José, no se nos dice en qué momento José muere, pero lo que sí vemos es que José deja de aparecer en el resto de los evangelios, ¿sí? Es decir, pareciera ser que fallece. Cuando van a buscar a Jesús, quienes lo van a buscar es su madre y sus hermanos, no va José. Por lo cual podemos pensar que José en algún punto fallece. Y en la costumbre judía, el hijo primogénito era el responsable de sostener a su familia, fuera su madre y también sus hermanos. Así que Jesús llevaba la carga y había crecido con la responsabilidad de ser primogénito, de ir cada día batallándole para la comida, para el pan nuestro de cada día. Estaba consciente Jesús de lo que era de difícil vivir cada día en un ambiente romano que les cobraba impuestos hasta porque respiraba, ¿sí? Es decir, había el impuesto que cobraba Roma, era muy fuerte, y también el impuesto que generaba para los reyes, en este caso los reyes que quedaron después de Herodes. Entonces, llevaba una carga económica muy pesada Jesús y sabía lo que era vivir cada día buscando el pan, ¿sí? Así que cuando el diablo lo pone en un monte alto, lo lleva ahí a un lugar muy especial y le dice, ¿ves todo esto? Obviamente Jesús había renunciado a su cielo, a su gloria, y había tenido que machetearle para poder cada día vivir. Estaba consciente de qué tan fácil podría ser decirle sí, quiero todo esto al adversario. Estaba en un momento de mucha vulnerabilidad Jesús. ¿Sí lo entendemos? Y esto también se nos refleja a nosotros. Y particularmente aquí en México, que nuestro diario vivir es complicado, que tenemos que estarle rascando hasta por debajo de las piedras para ir viendo qué chambas ir sacando adelante,
e ir pudiendo sumar ingresos. Entonces, hay vulnerabilidad en México respecto a que el adversario diga, mira, te la pongo facilita. Por supuesto que hay vulnerabilidad. Estamos vulnerables, somos susceptibles a que el adversario pueda darnos una alternativa para poder vivir más cómodamente. Sí, existe esa vulnerabilidad, ¿sí? Y mientras más angustiados estamos, más vulnerables somos. De tal manera que si se presenta una oportunidad, aunque ello involucre un cambio de prioridades con respecto a Dios, estamos expuestos a ser tentados. ¿Sí lo vamos entendiendo, hermanos? Es decir, que aquí en México se nos puede aplicar perfectamente bien que el adversario llegue y te proponga una mejor chamba, pero con menos tiempo de poder buscar a Dios. Una chamba donde puedas ganar más, pero te va a restar fuerzas para la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, ¿hay susceptibilidad a esta tentación? Por supuesto que sí la hay. ¿Cómo le responde Jesús? Porque es importante entender qué tenía en la mente Cristo para poder hacerle frente a esta oportunidad. Siguiente pasaje. Y le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido dada, me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. ¿Quién se la otorgó al diablo? El ser humano. El ser humano le entrega al adversario el poder gobernar, la potestad sobre este sistema de este mundo, ¿sí? Entonces, los patrones nos pueden estar queriendo apachurrar y sacar hasta el último gramo de fuerza, y pues te tienes que aguantar porque de ahí dependes, ¿no? De ahí comes. Es decir, este sistema está creado para hacer pedazos la relación del ser humano con Dios, para alejarnos lo más posible del reino de Dios y su justicia. Siguiente pasaje. Lo único que le pedía era algo sencillito. Si postrado me adorares, todo esto, todos serán tuyos. La palabra adorar quiere decir que la vida que llevaría Jesús, o lo que Satanás quería proponerle es, lleva una vida como la que yo quiera para ti. Nada más. Sí. Que te rindas ante mí. Eso es lo que Satanás le estaba diciendo como condición a Jesús, para darle todas las comodidades y facilidades con las cuales había batallado durante ya 30 años de su vida, y a las cuales había abandonado por causa del amor que le tenía al ser humano. ¿Sí? Y entonces la única condición era: póstrate a adorarme. Yo creo que cualquiera de nosotros diríamos, ni de broma. Pero en ese momento se lo dijo a él, Y él no estaba bromeando. En ese momento Jesús escuchó un pensamiento inflamado por el mismo infierno: póstrate a adorar a Satanás. ¿Cómo habrá estado Jesús de atribulado? ¿Cómo habrá estado Jesús de afligido? ¿Cómo le habrá ido durante todo su tiempo de trabajo, en su niñez, como judío que tenía al Imperio Romano como gobernantes? ¿Cómo le habrá ido que esto podría sonarle atractivo? Es decir, que a Jesús no le fue nada cómodo su tiempo laboral, su tiempo de trabajo. Le había estado batallando mucho, como para que estas palabras pudieran ser tentación para Jesús. Cuando de verdad le estamos batallando mucho en algo y de repente se abre una puerta, una oportunidad para escuchar estas palabras,
es porque en verdad hemos vivido con mucha escasez durante mucho tiempo. Y entonces esta puerta que se abre, aunque me involucre un cambio en mi relación personal con Dios, aunque me provoque orar menos, me provoque alejarme más de las cosas espirituales del reino de Dios y su justicia, se va a terminar considerando, se va a terminar haciendo atractivo, aunque estas palabras ahorita nos suenen de verdad absurdas, ¿no? de siquiera considerarlo. A lo largo de mi caminata cristiana he visto personas que siguen esto, que venían caminando bien, con muchos trabajos, sí, había escasez, sí, pero que hubo una puerta para que dejara de haber esa escasez, y también dijeron sí. Entraron en ese rol, y todo aquello que Dios quería hacer en su vida se diluyó por causa de haberle dicho sí al diablo. Entonces es importante aprender, hermanos. Jamás Dios nos va a dejar sin nada de qué comer o dónde vivir o de qué vestir. Jamás. Pero nunca querramos más de lo que nos da, porque entonces estaremos entrando en un juego diabólico de póstrate a adorar al adversario. ¿Sí lo entendemos hasta aquí, hermanos? Ok. ¿Cómo le contesta Jesús? Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás. Lo reprende. A veces nos da miedo, ¿no? Decir, ay, no voy a convertirse todo en un demonio. No, pero hay momentos en los cuales reprender al diablo hace mucho bien, sobre todo cuando estamos siendo demasiado acosados en nuestra mente. Reprende al diablo como Jesús lo hizo. Jesús no estaba loco, no comió muchos champiñones en la noche. Jesús sí estaba consciente de lo que estaba haciendo, y reprende al diablo porque en verdad le estaba afectando. O sea, sí le estaba siendo una posibilidad a Jesús. Vete de mí, Satanás. Y luego lo avala con la palabra de Dios. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuáles son las prioridades que aquí nos marca la Biblia para poder vivir cristianamente? Adorar a Dios y servirle. Estas son las dos prioridades de cualquiera que se diga cristiano, ¿no? Si estas dos prioridades no se encuentran en la mente, en el corazón de una persona, probablemente entonces esté adorando al diablo, en el afán y la ansiedad, sumergido en muchas otras cosas. Pero estas dos son las necesarias para vivir con Cristo. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué significa, amado? Que tu vida tiene un propósito, una utilidad, y si no estás sirviendo a Dios, entonces ¿a quién estás sirviendo? ¿A quién estás sirviendo si no estás sirviendo a Dios? ¿A quién estás adorando si no estás adorando a Dios? Si tus pensamientos y tu vida no está inclinada adorando a Dios y sirviendo a Dios, entonces ¿en dónde está? Porque aquí nada más vienes 2 o 3 horas. ¿Dónde está tu servicio a Dios? Sí. Por eso es bien importante que aprendamos a discernir lo que nuestro adversario está buscando, que es separarnos de Dios, que vivamos angustiados por causa del dinero, por causa de los afanes, de las labores, etc. ¿Sí? ¿Qué más nos dice la Escritura? Y le llevó a Jerusalén. Entendió el adversario que no podía llegarle por el lado de todo esto te daré,
de que todo lo que has vivido puede cambiar, de que hay algo mejor desde el punto de vista material, desde el punto de vista económico, hay algo mejor. No lo logró, lo rechazó, lo reprendió. Y bueno, ¿qué le queda al diablo? Vamos a proponerle una alternativa religiosa, ¿sí? Vamos a sugerirle algo más parecido al cristianismo, ¿qué les parece? Y lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. El pináculo es la parte más alta del templo, ¿sí? O sea, así como en el techo, ahí en la parte más alta donde se pudiera estar, ahí lo puso, ¿sí? Y lo lleva a Jerusalén, la santa ciudad. Ya estamos hablando en términos menos mundanos, ¿no? Más cristianos, más parecidos a la vida que Dios podría ofrecernos. Y lo lleva ahí a Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad del amado David, y lo pone en el pináculo del templo donde la presencia de Dios estaría. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, suicídate. Suena bastante loco, ¿no? ¿Por qué sería una tentación para Jesús? ¿Qué pasaría o por qué razón tendría Jesús que serle una tentación o algo así? Porque hay un salmo que se le atribuye al Hijo de Dios, es decir, al Mesías, que sucedería, o que vería el pueblo como parte de las características de que el Mesías había llegado. Siguiente pasaje, por favor. Porque escrito está, ya estamos hablando de Biblia, también el diablo sabe Biblia, ¿sí? A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué pasaría si Jesús agarra esta tentación y se lanza? El pueblo vería caer a alguien desde el pináculo del templo, y de repente ángeles llegando a sostenerlo así y descendiendo ahí en la puerta del templo. ¿Qué pensaría el pueblo de Dios? El Mesías, porque sabían que este pasaje se aplicaba al Mesías. ¿Qué le ofrecía a Satanás? Una religión alternativa al que le llevaría a la cruz. Satanás no quería que Jesús llegara a la cruz, porque sabe que es salvación para todo aquel que cree. Y entonces le ofrece: oye, vas a convencer a tu pueblo. O sea, ya si se trata de religión, bueno, el mundo seguirá siendo mío, pero tu pueblo te va a creer. En otras palabras, lo que el adversario le estaba sugiriendo es: ármate de una religión personal, ármate de una religión propia, ya tienes tu pueblo, deja en paz el resto del mundo. Porque el ir a la cruz implicaba salvación a todo aquel que cree. Este evento solamente implicaría que los judíos recibieran al Mesías, únicamente. Pero no sería una buena nueva para el resto del mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué le estaba invitando a hacer Satanás a Jesús? Haz una religión parcial, una religión que se parezca mucho, pero que no tenga que ir a la cruz, que no tenga que haber sacrificio y negación. La religión que Satanás le ofrece a las personas cuando de plano ni le hace caso a la comida, ni le hace caso a los tesoros y a este mundo, lo que le ofrece es una alternativa en la cual poder ajustarse en sus creencias, ¿sí? Entonces vemos que primero apela a nuestras más básicas necesidades, ¿no? Come, no me hizo caso. Bueno, dejó todo, le está costando un montón de trabajo salir adelante con su familia. ¿Sabes qué? Te ofrezco el mundo y sus alrededores. Tampoco me hizo caso. No, pues es que sí es espiritual. A ver, te ofrezco esto seguramente no lo va a poder decirme que no, porque ama al pueblo de Israel. Y sí, Dios ama al pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué quiere o no quiere Dios salvar a su pueblo? Todavía a la fecha desea salvar a su pueblo.
Entonces, se niega a sí mismo y dice, no solo vengo por mi pueblo, vengo por toda la humanidad. Y entonces, ¿qué le contesta? Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, no lo voy a poner a prueba. E ignoró esta oportunidad de tener una religión bastante parecida, pero que no es la de ir a la cruz a morir por todos. ¿Cómo se nos aplica esto, amado? Cuando el ser humano sí comienza a buscar a Dios, le interesan las cosas de Dios, empieza a acudir a distintos lugares, empieza a buscar a dónde me hablan de Dios, pero se va acomodando a sus propios intereses. Donde no haya mucho sacrificio, donde que haga esto, más esto, ya cumplí. Es decir, que parezca que estoy siendo piadoso. O que a lo mejor me lo crean en la iglesia nada más, ¿no? Digo, aventarte desde el pináculo del templo se lo iba a creer el pueblo. Pero en Roma no iban a alcanzar buenas nuevas. Sería únicamente el Mesías de los judíos, no el Mesías de la humanidad. ¿Sí lo entendemos? La salvación era necesario que fuera abierta a todos. Pero Satanás quería, aunque sean nomás a estos los pierdo, ni hablar. Satanás siempre va a querer evitar que vayamos a más y a más en Dios. Siempre va a buscar ponernos el pie para querer evitar que nuestra vida sea sacrificial, porque el sacrificio implica que la salvación se abre, que podemos ser más útiles a los planes de Dios. Mientras más nos concentren en nosotros mismos y nuestra vida cotidiana, mejor. Pero aguas. Ten cuidado con que empiece a adorar y a servir a Dios, porque ahí sí, todos los infiernos se levantan para tratar de hacerte ver que hay otras alternativas, incluyendo la religiosa, ¿sí? Incluyendo la religiosa. En una ocasión, estando allá en Coatzacoalcos, había una persona que estaba mostrando mucho interés en buscar sinceramente de Dios, encontrarse con Dios, etc. Esta persona era alguien que acudía a otro templo. Cuando el líder de ese templo se da cuenta de que estaba buscando el querer encontrar más de Dios, que tenía hambre esta persona y que sus actividades no le estaban satisfaciendo, lo que hizo fue ponerlo como líder de alabanza. Es decir, le propuso lo mismo que el diablo, una alternativa para que pueda seguir siendo quien era, un poco más espiritual, pero que no buscara satisfacer el hambre y la sed de Cristo Jesús. ¿Sí lo entendemos? O sea, el adversario va a buscar proponerte cosas que suenen bien desde un punto de vista espiritual. Ya le dijiste que no a la comida, ya le dijiste que no al mundo y sus alrededores. Bueno, a ver, dime que no a esto. Es piadoso. Oye, aviéntate desde aquí. Es piadoso. No tentarás al Señor tu Dios. Y entonces esta persona dejó de mostrar interés y se concentró en ser líder de alabanza, diciendo: Dios me abrió la puerta. Y era una persona que estaba muy conflictuado, con muchos problemas, pero lamentablemente no le puso solución a esos problemas, porque ya Dios le había dado algo, y entre comillas Dios, con D minúscula, algo en lo cual ocuparse. El diablo es diablo y también sabe Biblia, hermano. También sabe Biblia. Y la sabe aplicar en las cosas que le convienen. ¿Sí? O sea, no creamos que porque algo te lo dicen con la Biblia, necesariamente está bien. Puede estar mal aplicado. ¿Sí lo entendemos? O sea, puede estar mal aplicado aunque tenga sustento bíblico. Ahí está Satanás aplicándole
la Biblia a Jesús para que hiciera algo que rompería con el propósito de la salvación a toda la humanidad. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Entonces, estas tres son, digamos, las más notables tentaciones que vamos a sufrir los seres humanos varias veces en nuestra vida. Continúa diciendo la Escritura, el último texto. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él para siempre. No dice así, ¿verdad? Por un tiempo. Es decir, le va a seguir. Y le siguió, y le siguió, y le siguió. En otras palabras, la vida cristiana está sujeta a continuas tentaciones, oportunidades. Si ahorita dijiste que no a algo, al ratito le vas a decir que sí. A ver si hay más susceptibilidad, ¿no? A lo mejor más al ratito eres más vulnerable en esto. A lo mejor ahorita te muestras muy fuerte en un área, pero después no. A lo mejor ahorita dices, apártate de mí, Satanás. Pero se va por un tiempo. Y en un momento de angustia, de crisis, de aflicción, cuando peor te está yendo, te lo propone. ¿Qué huele? ¿Aceptas o no aceptas? Así es, o sea, no creamos que porque ya libramos una, en un aspecto, ya la vamos a seguir librando de aquí para adelante. Vendrán más oportunidades para nuestro adversario de ponernos el pie. ¿Sí lo entendemos, amados? ¿Cómo poder hacerle frente a esta situación? Orando y velando. No hay otra manera de poder hacerle frente. Jesús con la Biblia le contestó, pero nos dice también velar y orar. ¿Para qué? Para que no entremos en tentación. Porque el orar es estar en la presencia de Dios. Y cuando estamos en la presencia de Dios, todo se nos olvida. Todos los males que nos aquejan se acaban en ese momento. Estamos disfrutando de la presencia de Dios. Por eso el adversario lo que menos quiere es que estemos en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios nos enamoramos de Dios. Nos enamoramos de nuestro Señor. De tal manera que cuando salimos de ahí, quiere el diablo hacer algo y le va a costar mucho trabajo siquiera que le prestemos atención. Sí. Pero al paso del tiempo, si descuidamos nuestra oración, si descuidamos nuestra comunión, esas cosas que hoy a lo mejor dices, ni me hacen nada, ni me hacen ruido, a lo mejor después, en unos meses más, puede ser que te sean una tentación. ¿Sí lo entendemos, amados? Entonces, ubiquemos estas tres áreas. Te va a tentar ¿en qué? En lo principal, tu alimentación, la comida tuya, de tu familia. Va a venir la tentación ahí. Y va a buscar la manera de ajustarte la Biblia para que abandones tu comunión con Dios. ¿En qué otra cosa? Te va a dar la posibilidad de que te comas el mundo a mordidas. Aquí te voy a dar lo que quieres. ¿Qué quieres? ¿De qué hay? ¿No? Así como cuando vamos a un restaurante, pues ¿de qué tienen los tacos? No, pues de lo que quieres. Ah, pues perfecto. ¿Sí? O sea, hay de todo. Al adversario le pertenece en este momento, él domina el mundo y sus alrededores. Por lo tanto, te va a dar lo que quiere tu corazón. Te lo va a ofrecer. ¿Sí? Siempre y cuando te alejes de una verdadera búsqueda. Te lo va a poner en charola de plata. Se te va a acomodar todo para poder vivir lo que nuestro adversario te está ofreciendo. Y tercera, te va a ofrecer una religión, una vida religiosa, pero que no es la vida de la negación y de la cruz. Cualquier cosa, amado, que se te haga un poquito más cómodo, más cómoda, en lugar de ser más sacrificio, ese camino es el que va paralelo al de Cristo, porque Cristo acabó en la cruz. Todas las cosas que nos impliquen algo más
agradable a nosotros mismos, aguas. Porque seguramente provienen del diablo para que seamos tentados. ¿Sí lo entendemos? Todas las cosas que nos lleven a más santidad, a mayor entrega en nuestra comunión con Dios, que no nos saque de nuestra comunión con Dios, sino que nos mantenga en nuestra comunión con Dios, adorándole y sirviéndole. Ese es el camino hacia la cruz. Gracias porque renunciaste a todo en el cielo, te hiciste hombre y nos estás enseñando a caminar. Gracias, Jesús. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre me levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Gracias, Jesús. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la luz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la luz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás, dice la Escritura. De toda palabra que sale de la boca de Dios nos alimentamos. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la luz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos
vas a morir de hambre, Padre. No importa que estés ayunando, no importa que parezca que todo se oscurece, no te vas a quedar sin comer. Porque Dios te da de comer a cada planta, a cada animalito. ¿Cuánto vales más tú que esa planta y ese animalito? Jamás te vas a quedar sin qué vestir, donde vivir. Siempre tendrás un techo, porque Dios cuida de ti. No sigas ese camino de romper con lo que Dios está queriendo hacer en tu vida. No escuches al adversario que te sugiere que cambies de planes, que te vayas por otro lado. No lo escuches, apártate de él. Puedes decirle como Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te puede ofrecer nuevas oportunidades, te puede ofrecer nuevas cosas de este mundo, pero dile al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo a Él quiero servir, solo a Él quiero adorar. Y corre de cualquier religión, de cualquier oportunidad que te aleje de la cruz, de la negación. No, ese es el camino. El camino que te lleva a Cristo siempre seguirá el camino de la cruz, siempre. Y también el de la resurrección. Porque bendícenos a todos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Y capacítanos para ser tus siervos, Señor, tus siervas. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Necesitábamos de tu presencia, Señor. A Jesucristo, Señor.